Lo que nadie se atreve a decirle a los predicadores. Ese es el tema que vamos a estar hablando en este podcast y creo que va a estar poderoso porque literalmente hay muchos predicadores que están viajando, están saliendo, están predicando en otras iglesias, pero están cometiendo errores que creo yo que se están cerrando las puertas. En otras palabras, ya no los vuelven a invitar por los errores que están cometiendo y bueno, queremos ayudar a todos esos predicadores en este podcast. Sí, y más de que uno es difícil el poderles decir la verdad, o sea, nadie se atreve y es lo que vamos a hablar ahora. Sí, vamos a hablar cosas un poquito delicadas. Sí. No queremos atacar directamente a nadie, ese no es el propósito. El propósito que por el cual estamos haciendo este podcast es para ayudar. En realidad queremos ayudar. Por gracia de Dios, viajo, predico en otras iglesias, pero también soy pastor. Y bueno, nosotros invitamos predicadores y hemos visto, ¿no? También hemos ido a eventos y hemos visto algunos errores que se están cometiendo por los predicadores y lamentablemente nadie se atreve a decirles nada. Sí. Creo que el caso también es que hay mucho predicador que está viajando, está saliendo, pero no tienen un padre espiritual que les diga la verdad. Muchos tienen un pastor, mas no un padre. Y solamente un padre te va a decir tus verdades para que en realidad te puedas arreglar, corregir, irte derechito y no cometer esos errores que tal vez te van a cerrar las puertas. Así que esto va a estar muy interesante para que la gente no se mueva y escuche estos errores. Sí, quédese conectado, en verdad va a ser muy, muy bendecido. Si usted está de acuerdo con todo lo que estamos diciendo, apoye este podcast mientras usted esté mirando, ponga su comentario, ponga un like, envíeselo a alguien que en verdad este podcast va a ser de mucha bendición. Bueno, vamos a entrar directamente en el tema. Número uno, yo creo que lo que he visto es que hay muchos predicadores que se salen del tema. Literalmente hablan tantas cosas y la gente sale un poco confundida o en realidad no saben bien de qué se trató el tema. No, en sí muchos no traen ni un tema. Muchos predicadores nomás suben y empiezan a predicar, pero no te dan un tema, no te dicen de qué se va a hablar en esa noche, qué es lo que vamos a aprender, qué parte de la Biblia vamos a estudiar, porque en realidad nosotros estamos acá no para solamente estar hablando, sino para desarrollar un tema bíblico. Para eso son los servicios. Entonces me he fijado que hay muchos predicadores que no traen un tema bíblico o simplemente no se quedan en el tema. Hablan tantas cosas que al final terminan confundiendo a la gente. Sí, creo que también ha habido de que comienzan muy bien, pareciera que Sí. hay un tema que se va a hablar, Sí. lo van explicando, pero al ir hablando del tema, se van saliendo y ya no se habló de lo que comenzó hablando. Sí, sabes, yo he aprendido esto tal vez a la mala. Yo tengo un hermano que es maestro de la palabra, un maestro tremendo. Y él en una ocasión me dio un consejo, me dijo, no tienes que darle al pueblo todo lo que sabes en una prédica. Y dije, sí es cierto, porque como predicadores vamos aprendiendo cada vez más, cada semana aprendemos cosas nuevas y muchas veces estamos en un tema y es difícil quedarnos en el tema porque sabemos demasiado. Tenemos tanta información y cuando se presenta una oportunidad, bueno, queremos soltar todo en un momento y no se trata de eso. Muchas veces se oye bien y se pueden meter cosas que en el momento como que qué bendición, qué suave que está hablando de eso, pero no va con el tema. Sí. Y al final lo único que van a hacer es confundir a la gente. O sea, no se ocupa tanto tiempo, 1 hora y media, 2 horas o aún 1 hora para explicar un tema. Lo bonito es quedarse en el tema, explicarlo y bueno, entrar a la administración. Eso debe de ser así. Y creo que eso trae una convicción y el pueblo se alimenta y recibe la palabra porque uno lo puede como meditar, decir, wow, este tema me impactó porque tuvo un entendimiento, se explicó y la gente lo recibió, pero cuando se habla de muchos temas o se hacen ensaladas así, uno queda hasta confundido, ¿no? Sí, mi abuelo siempre me decía, mijo, solamente sube al altar y da el mensaje que Dios te dio. No hay que meter tanto, en realidad, ¿cuál es el mensaje?
y que al final de la prédica el pueblo diga, ok, entendí lo que me quisieron decir. 30 minutos, pero en realidad entendí, estuvo clara la palabra y me voy bendecido. Me voy de este servicio con información que no tenía antes. Aprendí algo nuevo. Sí. Bueno, ese es el número 1. Sí. Número 2, esta es, es importante también y son cosas que nadie las menciona, pero yo creo que un predicador no puede subirse y estar gritando constantemente. No puede estar grite y grite y grite y pasarse todo el mensaje o todo el tiempo que estuvo ahí arriba gritando, gritando, gritando. Eso en verdad trae dolor de cabeza. La gente sale aturdida con dolor de cabeza y es algo horrible. No sé por qué hoy en día se le ha metido en la cabeza a estos nuevos predicadores o aún viejos predicadores que porque más gritan, más unción hay. La unción no tiene nada que ver con el grito. Y lamentablemente hay muchos predicadores que se están levantando así, que piensan que porque más fuerte griten va a haber más presencia o Dios se va a mover más fuerte, y eso no tiene nada que ver con el grito. Sí. El grito aturde. Yo entiendo que en ocasiones uno puede elevar la voz. Hay un momento de la prédica donde uno tiene que elevar un poquito su voz para que tenga sabor el mensaje, ¿no? Pero no todo el tiempo. Eso aturde a las personas. Y creo que en el grito que aturde se pierde también la semilla de la palabra, ¿no? O sea, no se recibe. O sea, ¿hasta dónde llega este punto que la gente no recibe nada por un grito, ¿no? Sí, es algo que se tiene que hablar. Estar gritando toda una predicación es algo incómodo para el oyente, es algo que te lastima los oídos. Lamentablemente las iglesias tienen el sonido muy alto. Acá hemos batallado mucho con ese problema y siempre les estoy recordando a los músicos, a los del sonido, no les suban tanto, especialmente cuando viene un predicador que grita mucho, bájenle, porque pueden lastimarle los oídos a la gente. Está uno incómodo y al final sale uno aturdido con dolor de cabeza. Entonces esto tiene que parar. Si nadie le ha dicho a usted como predicador que estar grite y grite y grite y grite es un problema, bueno, yo se lo voy a decir. Tal vez no soy su padre espiritual, pero quiero hacerle un favor en esta tarde. Quiero hacerle un favor bien poderoso que en realidad le va a mantener las puertas abiertas como predicador. Sí. Yo entiendo que sí, hay un momento donde uno se envuelve en la prédica y un grito es bonito, se siente bien, trae esa alegría al pueblo, esa emoción, pero ya toda la prédica gritando, bueno, ahí hay un problema grande. Así es que hay que parar esos gritos constantes, ¿no? Pero número 3, yo creo que también, y aquí vamos a meternos en problemas, pero vamos a darle. Número 3, debemos de tener mucho respeto a la hora de ministrar, mucho respeto. Cuando hablo de ministrar, estoy hablando de hacer el llamado al altar, o tal vez estoy hablando de orar por la gente, ir por las filas de la iglesia o los pasillos de la iglesia y poner manos, imponer manos. Eso se tiene que hacer con mucho respeto. Ahora, yo creo en todo esto, amo la administración, creo que es importante, creo que hay impartición, hay bendición, pero uno tiene que saber hacerlo. Lamentablemente hay muchos predicadores que se están levantando en este tiempo y no saben medir su fuerza y lastiman a la gente, le pegan a la gente, avientan a la gente, empujan a la gente. Es algo incómodo para la persona. O sea, literalmente pasar a que te ministren cuando se hace el llamado al altar y tú sabes que en cualquier momento te van a dar un trancazo, un golpe, una cachetada, o te van a poner la mano muy fuerte. Bueno, uno está de nervios ahí y no puedes recibir. Entonces, esto tiene que hablarse. Predicadores, no sean tan rudos a la hora de ministrar. Hay que saber imponer las manos porque también esto es importante.
Sí, ahí ya entra mucho confusión porque mucha gente no se cae porque sienta la presencia, sino se cae Sí, por el golpe o se cae porque lo empujaron a la fuerza, ¿no? sí. Sabes, hay mucha gente que duda de esto Sí, precisamente por ese tipo de predicadores que empujan a la gente. Y hay muchos que sí, dicen, no, eso no es real. Porque miran a alguien que no se va a caer, le ponen la mano y lo llevan para atrás, para atrás, para atrás. Y la persona ahí está que no se quiere caer, sí, obviamente, o no se va a caer, pero el predicador quiere que a fuerza se caiga. Y sí, la mayoría de predicadores, especialmente los predicadores famosos, lo hacen porque si alguien no se cae, ellos piensan que la gente va a pensar que no tienen suficiente poder. wow, Y déjeme sí, decirle, nosotros no somos los que tumbamos a la gente. Muchas veces el sí, Espíritu de Dios las toca y la gente cae. Y el que va a caer sin necesidad de nosotros empujarlo. Qué feo se mira a un predicador empujando a la gente. O sea, especialmente si usted dice que está ungido y usted anda empujando a las personas, eso está mal. Y bueno, alguien va a tener que decirles, ¿no? sí, O sea, sí. literalmente es una falta de respeto cuando alguien te empuja o cuando alguien te pega. Eso no es correcto. Sí, yo he aprendido que usted cuando ministra, en veces ministra a la gente y es tocada, pero me sorprende mucho que muchas veces desde lejos nada más dice la palabra y la gente es tocada. O sea, Sí. ni siquiera se le puso mano, simplemente declara la palabra y la gente recibe y cae. O sea, ahí se puede ver que es el Espíritu Santo tocando a las personas. Literalmente es algo real. Sí, La administración es algo real. El fluir de la presencia, el poder de Dios es algo real, pero no podemos forzarlo. sí, Yo también he orado por personas que no se caen. Muchas. Uno les pone la mano y tal vez su manera de recibir es otra. No es que no reciben, pero reciben de una manera diferente. Y yo como predicador no me debo de sentir mal si la persona no se mm, cayó. No me puedo poner al tú por tú con el Espíritu Santo y decirle, tienes que tumbar a este. No, o sea, sí, literalmente cada persona, y esto es lo que he aprendido, cada persona tiene una forma diferente de recibir. Y wow, nosotros como predicadores, como ministros, tenemos que ser muy respetuosos a la hora de ministrar. Y creo que aquí también entra a la hora de ministrar mujeres, wow, sí, hombres que están ministrando mujeres. Tengan cuidado dónde le ponen la mano. Un hombre no puede ponerle la mano en el estómago, en el pecho, en las piernas, ni agarrarle la mano, no está correcto. O sea, es bonito cuando uno como predicador va a ministrar a una mujer, ponerle la mano en la cabeza, o sea, y que alguien esté ahí. Yo siempre, por eso siempre traigo 1 o 2 escuderos, para que ellos miren, porque es algo que se puede dar, puede haber ujú, un malentendido y uno tiene que cuidarse de todas estas cosas. También sí, las mujeres, no es correcto que la mujer le toque el estómago a un hombre, o las manos, o los pies, o los hombros, o el pecho. O sea, eso no está bien de una mujer. Estas cosas se tienen que hacer con mucho, mucho respeto. respeto, Bueno, sí, número 4, yo siempre digo que un predicador tiene que aprender a quedarse en el bosquejo y usar el bosquejo. Ahora, discúlpenme porque yo sé que se está metiendo este rollo de fluir y amo el fluir y creo que en ocasiones el Espíritu Santo te puede decir no uses bosquejo. Yo creo en estas cosas, pero hoy en día hay gente que ya no usa bosquejos para predicar. O sea, literalmente se suben y ellos quieren fluir, literalmente, sin ningún bosquejo, sin ningún verso, sin ningún nada. Simplemente subirse y empezar a hablar y decir aquí, poquito de allá y poquito de aquí. Y al final se hizo una ensalada tremenda. sí, ¿Por qué? Porque no llevaban bosquejo o no se mantuvieron en el bosquejo. sí, No hay nada malo, señores y señoras, no hay nada malo conseguir el orden del bosquejo. O sea, literalmente, para eso cuando usted va al instituto bíblico, te enseñan a hacer un bosquejo para que a la hora de predicar usted se mantenga en el bosquejo. O sí, sea, la Biblia es tan extensa, tiene miles de temas. Se puede hablar de muchas cosas y un bosquejo te ayuda a mantenerte en un orden.
Sí. Y lamentablemente, o sea, hoy en día se está viendo mucho de que los predicadores suben y ya no siguen el bosquejo, ya no hay un punto que seguir, un orden, ahora simplemente empiezan a fluir y es bueno cuando el Espíritu Santo te dice que lo hagas, que yo no creo que te va a decir cada semana o cada vez que te subas a predicar, van a ser ocasiones especiales tal vez. En los 12 años, casi 13 años que yo llevo predicando la palabra como pastor, yo creo me ha pasado unas 5 veces. No es algo que te pasa todo el tiempo. Y lamentablemente esto se está usando. Ya es común no usar un bosquejo. Sí, lo he mirado en el equipo media, cuando a veces invitados, predicadores que vienen, Wow. cuáles los versos que van a usar. Sí. Y entonces no hay nada, no hay versos, o tal vez hay solo uno, entonces Sí. uno se queda como, pero entonces, ¿cómo va a hablar si no hay nada? Sí. Y, o sea, es sorprendente que sí se está viviendo eso. Sí, yo creo que ahí se mira la falta de preparación. Literalmente, no llevar un bosquejo a una prédica, se mira que no te preparaste para la prédica, Sí. no te preparaste para ese evento. Ahora yo entiendo, a mí me ha pasado que, por ejemplo, yo voy ya a subir y mientras voy subiendo, el Señor me dice, predica otra cosa y me da un tema diferente, entonces yo tengo que fluir. Y yo creo en estas cosas, son de Dios, pero no es todo el tiempo. Yo quiero educar a los predicadores que se están levantando. No es correcto que usted esté haciendo eso todo el tiempo. No es correcto que usted esté fluyendo, tratando de fluir a lo que solamente el Espíritu Santo le dé cuando usted esté allá arriba. Lo correcto es que usted haga un bosquejo, usted se suba a predicar y se guíe por el bosquejo. Ahora, si el Espíritu Santo te lleva tal vez a decir cosas que no están en el bosquejo, bueno, hágalo porque Dios le quería hablar a alguien. Sí. Pero siempre hay que mantenernos en el orden. ¿Por qué? Porque ese es el orden que Dios ya nos dio. Hay gente que dice, no, es que yo no puedo subirme con bosquejo porque ya no le estamos dando lugar al Espíritu Santo. Oye, se supone que tú estuviste orando por días, te estuviste preparando y Dios te dio ese bosquejo para que lo predicaras. Entonces, ¿cómo que no es el orden de Dios? Sí, es lo que Dios ya te dio para que tú lo estudiaras, te prepararas y bueno, hicieras un impacto en esa iglesia. No para que te subieras y solamente estuvieras hablando y hablando y hablando y ahí se va y al final no se entendió nada de lo que quiso decir. Sí. Entonces es importante seguir un bosquejo. Sí, creo que sí. Bueno, sí, vamos claro, al que sigue. Sí. Número 5. Yo creo que también tenemos que tener mucho cuidado con emocionar a la gente. Esto se está viendo, lamentablemente, en muchos lugares. Hay mucha emoción, mucha emoción. Yo le decía a mi hijo espiritual de Tucson, al pastor Alberto, veníamos platicando y le decía, ahora son raros los eventos donde hay una palabra que viene de Dios. Ahora, lamentablemente, la mayoría de predicadores ya le agarraron el rollo a la gente. Y saben que mientras lleven una palabra muy positiva, Dios te va a usar, Dios te va a levantar, Dios te va a poner dinero en el banco, Dios te va a dar un carro, Dios te va a dar una casa, Dios te va a dar un ministerio. Mientras tú lleves algo así, le pegaste. Todo el mundo se va a parar, todo el mundo te va a aplaudir, todo el mundo te va a gritar, todo el mundo te va a exaltar. ¿Por qué? Porque eso es lo que la gente quiere escuchar. Ahora, yo no digo que eso no sea de Dios. Sí, es de Dios. Pero cuando un predicador siempre predica eso, es una señal de que ese predicador no está escuchando lo que viene del cielo. Porque en la Biblia no solamente está eso, sí está eso, pero no solamente eso. En la Biblia también, cuando Dios habla, Dios corrige. Y yo le decía al pastor Alberto, le decía, yo tengo ganas de ir a un servicio donde la gente se quebrante, donde la gente se le predique la verdad, donde se predique un tema. Sí, que Dios te va a usar y te va a levantar, pero que te tienes que arrepentir de tu pecado. Sí. Y que caiga esa unción donde la gente se quiebra, se quebranta y corre al altar llorando y tiene un encuentro con Dios. Ya no es así. Sí. Ahora ya es pura bendición, pura impartición, puro positivo y hasta cierto punto está bien, pero si todo el tiempo estamos haciendo eso, le vamos a hacer daño a la gente. Porque solamente lo estamos emocionando a la gente, a las multitudes. Y no es una palabra que en realidad venga
del cielo. Sí, se usa mucho de que si vienes a Jesús, todo va a cambiar, todo vas a ser feliz, ya no va a haber problemas y la gente cree esas cosas. Y no es así, o sea, aún hay problemas, pero Dios nos ayuda. Entonces les hacen ver como que estando en los caminos de Dios ya no hay cosas malas. Y así la gente se está acostumbrando a escuchar mensajes solamente positivos o emocionalistas, ¿no? Eso es lo que está de moda. Si llevas una palabra que venga del cielo y una palabra que en realidad confronte al pueblo con su pecado, muchas veces ya eres el predicador que no le pegaste, porque todo el mundo dio positivo y tú eres el único que en realidad traías una palabra de parte de Dios, pero la gente no quiere escuchar eso. La gente quiere escuchar carros, casas, profecías, ministerios. Bueno, que todo les va bien, pero en realidad nadie quiere escuchar una palabra de parte del cielo. Entonces, pastores que viajan, predicadores, aún gente que está predicando en sus iglesias, si van a predicar, métanse con Dios, oren, busquen de Dios y que sea Dios quien les ponga la palabra en la boca. Y al final no se detengan, hablen la palabra como es. Si tenemos que arrepentirnos, vamos a arrepentirnos. Si estamos en un pecado, vamos a reconocer que estamos en un pecado. Pero como dice la palabra, ¿quién les dirá? ¿O cómo se arrepentirán si no hay quien les diga? O sea, literalmente necesitamos que se levanten pastores, predicadores, a hablar lo que el cielo está hablando. No hay que emocionar a la gente. Bueno, número 6. Ay, esta se va a poner muy, muy feo aquí. Hay que tener integridad a la hora de profetizar. Y profetas que me están viendo, grábense lo que les voy a decir. No es obligatorio profetizar cada vez que predican. Si les puedo dar un consejo bueno, es este: no es obligatorio estar profetizando, especialmente cuando Dios no ha dicho nada. Porque lamentablemente estamos viviendo en un tiempo donde hay tantos profetas, y gloria a Dios por eso, porque yo creo en el ministerio profético, pero hay tantos profetas frustrados, hay tantos profetas que no pueden fluir en la profecía y terminan inventándose cosas. Literalmente terminan buscando en redes sociales, en Facebook, en Instagram, en TikTok, se meten a buscar a la gente, los nombres, las casas, se meten a buscar información de la gente. Y cuando llegan a los servicios, profetizan cosas del Facebook. No es normal que un hombre de Dios, un profeta de Dios, se meta a buscar en las redes sociales antes de ir a una iglesia. No es normal eso. No es normal que alguien que se dice profeta busque información de la iglesia para ir a predicar a una iglesia. Yo creo que cuando eres un hombre de Dios, un profeta genuino, no hay necesidad de esto. Sí. La palabra es la mejor profecía. La palabra es la profecía más segura que tenemos. Hay que subirnos a los altares, predicar un buen mensaje, y si Dios habla y nos da una palabra, bueno, hay que soltarla, pero no es obligatorio. Sí. Nunca se sientan como que tienen que profetizar para quedar bien con la iglesia. La profecía tiene que venir directamente del cielo. Y como hay tanta demanda de la gente de escuchar una palabra profética, creo que por eso muchos caen en ese error de que quieren impactar, ¿no? O sea, especialmente los predicadores que están viajando, quieren dejar una buena impresión en el lugar que van y decir, wow, lo usa el Señor porque dijo esta palabra, y se ven obligados a inventar cosas o mirarlo, y no debe ser así, sino si fue Dios que los envió, Dios los va a respaldar. Claro, claro, qué bonito recibir una palabra de parte de Dios y soltarla, pero sin uno saber, sin ya tener una información previa, porque eso arruina todo. Y lamentablemente hay muchos predicadores que piensan que la gente no se da cuenta. La gente ya sabe cómo está el rollo. La gente ya sabe cómo corre el agua. La gente ya sabe que hay predicadores que se meten en las redes sociales, en Facebook, en Instagram. Se meten, buscan información y luego profetizan de lo que ya saben, de lo que ya conocen. Entonces están hablando cosas que Dios nunca ha hablado, que Dios nunca ha dicho. Y estas cosas se tienen que mencionar para que eso pare. Porque eso cierra las puertas de las iglesias. Eso tiene que cambiar. Bueno, número 7, creo que todo predicador debe de evitar el egocentrismo.
No es correcto que un predicador se suba a hablar de sus experiencias con Dios, hablar de lo mucho que Dios lo usa, hablar de todas las naciones que ha viajado. O sea, eso no es correcto. ¿Qué me importa a mí esa información? Yo quiero que me den palabra de Dios. Y eso no es palabra de Dios, palabra es Biblia. Quiero que abra la Biblia, lea la Biblia y me comparta un mensaje de la Biblia. Todo lo que, y si dice que trae mucho poder, que al final demuestre el poder que trae. No subirse y hablar de que Dios me usó allá de esta manera. Dios me usó en esta otra iglesia de esta otra manera. Y fui para allá y Dios me usó de esta manera. ¿Qué importa lo que Dios te haya usado en otros lugares? Hay que ver cómo Dios te va a usar ahora. Eso es lo importante. Nosotros lo que queremos es palabra de nuestro Dios. Y eso se está viendo en estos tiempos, sí, que es muy poca palabra y más testimonios, más experiencias, y no hay una palabra que realmente edifique. ¿Sabes lo más triste? Que a la gente le encanta esas cosas. Le encanta. La gente tiene tanta comezón de oír por tonteras que les encanta estar escuchando acerca de las experiencias de otros hombres. Usted también puede tener sus propias experiencias con Dios. O sea, todos acá podemos buscar a Dios y tener nuestras propias experiencias con Él. Es triste, pero la gente es lo que quiere oír. Quieren ir a un evento y escuchar que un hombre de Dios traspasa paredes, que un hombre de Dios camina sobre las aguas, que un hombre de Dios se desaparece, que un hombre, o sea, sí, cosas que son experiencias. No, yo no dudo de que hayan tenido ese tipo de experiencias y gloria a Dios por ello, pero esas son cosas que elevan al hombre. Nosotros no estamos acá para elevarnos a nosotros, estamos acá para predicar la palabra de Dios y al final que Cristo sea exaltado. Sí. Entonces cuando un predicador se sube, y no me importa qué tan famoso sea, y empieza a hablar de lo mucho que Dios lo usa, ese es un foco de alerta. Se está elevando a él mismo y al final está robando la gloria a Dios. Y eso tiene que cambiar. Sí. Como predicadores hay que subirnos, lo vuelvo a mencionar, y que al final Cristo sea exaltado. Wow. Bueno, sí. Número 8. My God. Yo creo que los predicadores de hoy en día también debemos de tener cuidado en no caer en manipular a la gente de ninguna manera, pero especialmente financieramente. Financieramente. Esto es algo horrible y es un pecado delante de Dios. Cuando manipulamos, cuando decimos, Dios me dijo que si usted trae $1,000 al altar, Dios para la siguiente semana se lo va a duplicar o le va a dar 100 veces más. Eso es manipulación. Dios no se mueve de esa manera. Yo creo mucho en dar, en sembrar, en ofrendar, en diezmar, en pactar. Yo creo en estas cosas. Sí. Pero cuando alguien te manipula y uno lo hace por manipulación, esa semilla no trae resultados, no puede traer resultados. Uno tiene que hacerlo de corazón. Ahora, qué bonito cuando alguien se sube al altar, lee la Biblia, explica algún versículo de las finanzas y uno lo entiende y uno lo capta y uno mismo, sin necesidad de que el predicador te emocione para que lo hagas, uno lo capta y uno corre al altar y uno siembra. Uno le da al Señor. Bueno, esa semilla va a explotar, esa semilla va a traer bendición, pero no una semilla que yo manipulé a alguien para que lo hiciera. Venga y traiga una semilla de $300 y te llevas tu milagro. Dios no está en el negocio de andar vendiendo milagros. Nuestro Dios hace milagros gratis, no necesita tu dinero para hacerte un milagro. Nosotros necesitamos de Él, por eso sembramos. Pero no en realidad porque Dios necesite de nosotros. Si Dios quiere hacer algo en tu vida, Dios lo va a hacer sin necesidad de que tú le des ni un 5. Fíjese que ahorita que habla de eso, hay lugares donde les piden ciertas cantidades sí. y la gente lo da, la gente lo hace, terrenos, propiedades, casas, y entonces la gente está dando, pero por estos tipos de manipulaciones. Manipulación total. Sí. Y al final lo que nadie le ha dicho a esos predicadores es que se van a ir al infierno.
Si siguen pidiendo de esa manera, se van a ir al infierno. O sea, no crea que usted se va a escapar como predicador de estar manipulando a la gente de Dios, al pueblo de Dios, quitándole el dinero, transquilando a las ovejas y al final todo va a estar bien. No, el que se va a ir al infierno es usted, no las ovejas, porque las ovejas, bueno, de alguna forma fueron manipuladas y están dando, pero usted está pecando delante de Dios. Entonces, deje de manipular a la gente, deje de quitarle el dinero a la gente, alíñese que si usted ha sido llamado por Dios, Dios se va a encargar de suplirle todas sus necesidades, pero no emocione y manipule al pueblo de Dios. Número 9, aquí cerramos. Yo creo que todo predicador debe de aprender a respetar los tiempos. Y le voy a dar tiempos y quiero educarlos en esta área. Yo pienso que un mensaje, buen mensaje, se puede compartir en 30, 40 minutos, máximo una hora. Pero ya cuando un predicador dura una hora predicando, una hora y media predicando, que al final no era un mensaje de Dios, era pura gritadera y pura ensalada, poquito de allá, poquito de allá, poquito de allá y poquito de allá, y la gente nomás emocionada, que en realidad no fue un mensaje claro. Sí. O sea, eso no es correcto. Un buen mensaje se puede desarrollar en 30 minutos. En sí, todos los grandes predicadores, los más grandes, predican 30 minutos. 30 minutos y 30 minutos para ministrar. En una hora se hace todo. Ahora, yo entiendo que tal vez pueda haber eventos especiales donde uno puede durar un poquito más, o tal vez enseñanzas, o si te piden desarrollar algún tema, uno puede desarrollar el tema, pero eso de los tiempos, de que empiezan a las 7 de la tarde y terminan a las 11 de la noche, eso no está correcto. Es una falta de respeto para la gente, especialmente cuando la gente tiene que trabajar al siguiente día. Los predicadores de hoy no están conscientes porque ellos no trabajan. Piensan que la gente no tiene que trabajar. Respete el tiempo de la gente. Oye, si el evento se hace en miércoles, la gente trabaja el día jueves, sí, y se empezó a las 7, a las 9, y hay que irnos a la casa. 9:30, si se extendió un poquito está bien, o si cayó el power y hay que darle libertad está bien, pero ya son las 12 de la noche y todavía el predicador, no sé si ha sido eventos así. Oh my God, no, eso es algo frustrante para la persona que está ahí. Sí, no, sí, donde son largos, predicaciones bien largas. Sí. Pero en esto de la puntualidad, entraría la misma importancia de ser puntuales en todas las áreas, ¿no? La puntualidad, que respetar el tiempo de una predicación. O sea, es el mismo sí, respeto al mismo. Sí, definitivamente respetar el tiempo de la prédica. ¿Cuánto tiempo? Yo siempre le pregunto a los pastores, sí, ¿cuánto tiempo tengo? Y yo soy predicador, yo predico en 30 minutos, 40 minutos. Un tiempo me agarré predicando una hora y 15. Y al final, cuando miré los mensajes, lo único que estaba haciendo era repitiendo la misma cosa. Y mi papá me dijo, tienes que arreglar eso, porque al final, mira tu prédica, al final estás diciendo lo mismo. O sea, eso lo que vas a decir lo puedes decir en 30 minutos, pero duras una hora porque todo lo que dices lo tienes que repetir 2 o 3 veces. Entonces se alarga mucho la prédica y eso es un problema. Hay predicadores que ya no los vuelven a invitar. ¿Sabes por qué? Porque duran una hora y media predicando y ellos piensan, fíjate, ellos piensan que hicieron un buen trabajo. No, señor, ya la gente ya está cansada. Sí. Y luego aparte viene una hora de administración. 2 horas y media para el puro predicador, sí, más aparte las ofrendas, los diezmos, la alabanza, la adoración. Ya estamos hablando de 3 horas, 4 horas el servicio. Entonces es demasiado largo. Yo creo que necesitamos educarnos en esta área y respetar los tiempos. Me decía un predicador, porque yo le dije, tenemos que llegar a la mera hora, porque el servicio empieza a las 9 de la mañana y a las 9:40 te vamos a dar el lugar. Y dice, pero yo en todas las iglesias hispanas que he ido, si dicen que empiezan a las 9, empiezan media hora tarde. En todas las iglesias. Le digo, no, nosotros no. Nosotros somos puntuales con lo que decimos. Sí. Y aquí el servicio empieza a las 9 de la mañana y a las 9:30, 9:40 más tarde te vamos a dar el lugar. Entonces no podemos llegar tarde, necesitas estar ahí. Entonces hay que ser puntuales en todo.
My God, estuvo muy fuerte Sí. esto, ¿verdad? Bueno, espero y se hayan gozado. Ayúdenos a compartir, envíeselo a su pastor, envíeselo a un predicador. Si alguien fue a predicar a su iglesia y no respetó alguna de las cosas que dije aquí, envíeselo y dígale, te aconsejo que mires este video, va a ser de bendición para tu vida. Que el Señor les bendiga, los miro en el próximo podcast. Bendiciones.